Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. En este video vamos a ver cómo mejorar lo que hicimos en el video anterior, que fue ya este diseño de Java Swing en Java, y creamos este formulario sencillos. Simplemente mostramos cómo utilizar los layouts simples y cómo se ponen. Si quieres, si no viste este video, el video anterior, y no sabes a qué me refiero, te voy a dejar arriba una tarjetita que te va a dirigir al video anterior. Si ya entiendes todo eso y lo que quieres ver otras cosas que de lo que está acá, porque no entiendes nada de lo que está acá, te voy a dejar arriba la lista de reproducción exclusiva de diseño con Java Swing para que también la sigas. Si estamos claros con todo lo anterior y ya entiende todo lo que está acá, porque lo has visto anteriormente, o lo que está buscando es entender cómo funciona bien los layouts, o sea, poder crear un formulario más complejo, eso es lo que vamos a hacer y estás en el video correcto. Primero suscríbete, por favor, que eso me va a ayudar a mí y a ti, porque así puedo subirte más contenido, me motivo más y te hago más contenido referente a la programación, el desarrollo y la tecnología. Bien, vamos a iniciar. En el video anterior habíamos hablado de los layouts automáticos, que eso fue lo que hicimos, utilizar un layout automático. Lo llamamos automático porque utilizamos los layouts en sí para poder trabajar. No layout automático, para no equivocar. Me refiero a la organización automática, sí. Organizar los elementos automáticamente. Entonces utilizamos layout para eso. Pero también tenemos una forma manual que la podemos utilizar para eso, para diseñar elementos de forma manual. Pero, ¿qué sucede? Lo había mencionado al inicio, que la forma manual es un poquito incómoda porque te permite mover elementos exclusivamente a la pantalla. Eso lo había mencionado en el video pasado, anterior, en uno de los primeros sobre este tema. Lo que haré es utilizarlo los dos. Es la manera más eficiente, utilizar los dos para así trabajar y lo voy mostrando de camino. Bien, en el video anterior yo había creado este método para crear esto. Este método es el que me está generando este hola y este botón enviar, que tiene un layout de color amarillo ahí, un panel, perdón, y un layout que le pusimos un box layout. Yo lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a utilizar esto mismo para seguir diseñando en base a esto y ver cómo le podemos dar forma un poquito mejor a esto. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a diseñar, yo le apliqué al panel B un box layout, un box layout al panel B. Entonces voy a crear un panel C. Vamos a hacerlo. Panel C. Voy a crear un panel C. Y a ese panel C, ya siguiendo el procedimiento anterior de los videos, es volver a instanciar ese panel. Voy a copiar la instanciación que tengo acá del panel B para instanciar un nuevo panel. Lo voy a hacer aquí mismo en crear panel 1 porque es donde tengo esto que yo quiero trabajar, en este caso. Entonces, voy a instanciarlo aquí, panel C. Listo, ya tengo instanciado el panel C. Entonces ahora lo que voy a hacer es, el panel B, al panel B yo se le aplicó un layout. Ahora, yo lo que voy a hacer que al panel C es que le voy a aplicar ese layout al panel C. El layout que tenía lo cambié. Entonces aquí lo que dije que ahora que el panel C se le va a aplicar el layout y aquí lo cambio a panel C. Entonces aquí tengo que a quien yo le estoy aplicando el layout ahora es al nuevo panel C. Entonces yo quiero que el panel B, porque no lo voy a dejar así. eh, bueno, no. Vamos a dejarlo como estaba. Voy a dejarlo con panel B. Pero el panel C, sí voy a hacer lo siguiente. Panel C, eh, voy a decir que el panel C va a ser, voy a ver, punto set layout, y lo voy a dejar en nulo. No le voy a aplicar ningún layout al panel C. Entonces, el panel C, aquí abajo, lo voy a colocar y voy a añadir al panel C el panel B. El panel B lo voy a añadir al panel C. Si tú te fijas, lo que hice aquí para que no te pierdas es lo siguiente.
Vamos a ver. Yo lo que he realizado, que he hecho, déjame ver. Ok. Yo lo que hice nuevo aquí ahora fue esto. Yo añadí, instancié el panel C acá, míralo ahí, instance, le apliqué un layout null al panel C, como ves ahí. Eso fue lo que he cambiado del código anterior que ya tenía. Y al panel C añadí el panel B al panel C. Esto fue lo nuevo que le añadí hasta ese punto. Ahora, ¿qué es lo que me falta hacer? Como el panel B es el que yo estoy añadiendo al panel C, lo que me falta hacer es lo siguiente. Yo lo que tengo que hacer es coger este panel C y ponerlo aquí. No, no, aquí no, aquí. Aquí, donde dice panel B, tengo que poner panel C. Para que sea el panel C que se agrega a la ventana final, porque el panel C cuando se agregue va a contener dentro el panel B, que el panel B a su vez tiene el label y el botón. Hasta ese punto tenemos eso. Vamos a ver el resultado de eso y a ver qué sucede. Voy a añadirlo aquí, como dije, el panel C. Listo. Voy a ejecutarlo. Ok, se ha perdido. Listo. Voy a hacer el panel C. Tiene un diseño. Ahora el panel B tiene un layout, pero al panel B punto set bounds, le voy a aplicar un set bounds de, esto es para hacer para mover el elemento manual. Aquí me da las posiciones en X, Y, alto y ancho del elemento. Por ejemplo, yo quiero que esté a 0 a izquierda, a 10 de altura, de ancho le voy a poner 100 por ahora y vamos a ponerle 100 de alto. Y vamos a ver qué sucede. Lo guardo y míralo ahí el elemento. Mira ahí el elemento que tiene el layout que yo tenía aquí chiquitito anteriormente. Ahora tiene un color amarillo y tiene un tamaño, el tamaño que yo quise ponerle. Si ustedes se fijan entonces, si tú te fijas, yo tengo acá dentro de un layout, otro layout, un panel dentro de otro panel. Voy a mostrarte qué fue lo que hice. Como dije, vuelvo y repito, tengo el panel C aquí, que fue lo que hice, del nuevo panel, que se llama panel C, lo declaré arriba, está declarado arriba. Como dije anteriormente, cuando tú veas así, esto significa que por ahí arriba tiene que haber un objeto declarado. O sea, si tú no ves de que la declaración, por ahí arriba tiene que estar, obligado. Entonces tenemos la declaración del panel C. Luego de eso, se agregó al panel C, se puso set layout null. Luego de eso, yo le dije, ok, ya el panel C lo voy a agregar dentro del panel, el panel B lo voy a agregar dentro del panel C. O sea, el panel B lo voy a agregar dentro del panel B. Entonces vengo y aquí y el panel B lo agregué dentro de este panel. Eso fue lo que hice. Allá yo tenerlo dentro, ahora yo digo, ok, yo necesito organizar el panel B. Como el panel C no tiene layout, está nulo, la única forma es moverlo yo de forma manual. Entonces, ¿qué hago para eso? Lo que dije, ok, voy a agarrar el panel B, que lo tengo acá, y le voy a decir, mira, al panel B, pónmelo en 0, en la posición 0, aquí como ves, lo tengo aquí, este es el panel, aquí, ese es el panel, la orilla, ¿verdad? 0. 10, le puse 10 aquí, si tú te fijas ahí tiene 10 de distancia. Le puse un ancho y un alto de 100. Aquí, lo ves, esta parte aquí. Entonces eso fue el alto y el ancho de 100. Entonces ya automáticamente se me posiciona acá. Voy a hacer un cambio y voy a ponerle en vez de 10, de 0, vamos a ponerle aquí un 50 de ancho. Y voy a ejecutarlo para que se ejecute junto al lado de ese.
Y vamos a ver, mira ahora el espacio. Mira la diferencia de este y este, de los dos anteriores. Por ejemplo, este, fíjate la distancia que ahora yo tengo aquí. Ya antes, porque antes tenía cero y ahora tengo, le puse un 50 y ahora mira cómo se separó. Ahora yo estoy moviendo ese layout manual, como puedes ver. Entonces, si yo vengo aquí y simplemente muevo esto, ya automáticamente, sí tenemos que tener en cuenta algo, que como lo de adentro está manual y está dentro de un layout general, de un panel general, entonces no se me mueve automático como esto, porque esto está fijo. Yo le dije al sistema que esto esté a una distancia de 50 y a una distancia de 10 de ese panel. Ahora, ¿cómo yo puedo mejorar eso? ¿Cómo yo pudiera tratar de mejorar eso de alguna manera? Que sería meter este panel dentro de un panel que sí tuviera un layout, un panel que sí tuviera un tipo de configuración. Vamos a intentar hacer eso. Teniendo en cuenta ya, espero que hayas entendido la parte anterior. Si quieres, repite o pausa el video y trata de hacer lo que yo hice, agregarlo a tu código para que veas ese resultado. Recuerda que lo que dije, que yo agregué el panel C aquí arriba. Bien, entonces lo que dije, voy a agregar un panel C, otro panel. Voy a ponerle, vamos a llamarle panel C de, qué sé yo, o panel D, puedo llamarlo. Entonces voy a meter el panel C. Dentro del panel C voy a hacer unos cambios. Voy a hacerlo antes, para en vez de decirlo, lo voy a hacer porque es más fácil. Vamos a crear un panel de nuevos, un panel D, un panel D, listo. Ahora vengo aquí abajo y hago lo mismo, pero voy a utilizar lo mismo, panel D. Aquí tengo, voy a copiar y a pegar para hacerlo más rápido, ¿sabes? Pero copio y pego y escribo panel D. Y luego de eso, como yo dije, yo lo que quiero es, ya yo tengo el panel C, pero yo lo que quiero es al panel D aplicarle un layout, ¿verdad? Porque el panel B tiene una configuración, pero yo quiero que se me mueva cuando esto suceda, por ejemplo, yo lo que quiero es que cuando yo haga esto, se me mueva este contenido. Pero si yo, como yo lo tengo directamente a este panel, al layout que tengo ahí, en el fondo, que tengo un layout, por eso que no se me mueve, porque esa configuración que tiene es nula. O sea, desde el panel C es nulo, no se me va a mover. Y tiene entonces ya ahí va a depender de lo que yo le haga. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Vamos a hacer, voy a crear, ya yo creé el panel D, entonces voy a agregar mm, el panel, el, voy a agregar lo siguiente, vamos a hacerlo aquí. El panel D, al panel D le voy a agregar el panel B y el panel B es el que voy a agregar al panel C, así. O sea, ahora moví que el panel B lo agregué al panel D y el panel D lo voy a agregar adentro del panel C. Esto lo voy a hacer para así aplicarle al panel D una configuración. Yo voy a decir que todo lo que yo agregue D, dentro del panel D, va a tener una configuración en X. Lo voy a poner. Y aquí le cambio a panel D. Recuerda que hay que cambiar eh, estas dos partes de acá. Hay que cambiar aquí panel D y aquí panel D. Hay que ponerlo aquí. Bien. Entonces, luego de hacer eso, que cambié y agregué al panel D esa configuración, déjame ponerlo y separarlo así. Aquí, a subirlo. Agregué al panel D esa configuración, el panel D lo agregué al panel C. Déjame ver, ¿qué más me faltaría? Creo que ya, porque el panel C es el mismo que yo tengo que te estoy agregando aquí arriba. Entonces, creo que ya. Vamos a ejecutar. No, no me resultó como yo esperaba la idea. Mm, Vamos a ver.
Sí, no me resultó porque tengo que, sí, ya yo sé por qué no me resultó, te voy a explicar por qué. Pasa lo siguiente, eh, lo que sucede es esto. Déjame coger esto para enseñarte. Aquí. Como dije, yo creo un panel D aquí, perfecto. Le apliqué un layout al panel D, o sea, al panel, o sea, que a lo que yo cuando yo aplico, recuerda que cuando se hace esto, yo lo que estoy haciendo es esto prácticamente, es que si yo pongo un panel, a lo que yo ponga dentro de ese panel, se le va a aplicar un layout. Pero si dentro de ese panel yo coloco otro panel, este panel, si yo no le pongo layout, no lo va a tener. Porque entonces yo lo que estoy haciendo es esto, que le estoy aplicando un layout al panel D. No, o sea, le estoy aplicando a lo que yo coloque dentro del panel D. Pero ¿qué sucede? Recuerda esta parte, que aquí yo, el panel C aquí, yo lo puse en nulo, o sea, no tiene layout. Y en ninguna parte, por acá, yo hice una configuración a ese panel, al panel D, para decirle, mira, yo lo quiero aquí arriba, que fue lo que hice con el panel C ahorita, que lo coloqué arriba, recuerda, lo puse arriba. O sea, yo no he hecho eso. O sea, que para hacer eso yo tengo que hacer esto. Tengo que aplicarle un set bounds al panel D. Tengo que aplicarle un set bound para moverlo de forma manual, de darle las posiciones y el ancho. Entonces, para hacer eso, voy a hacer lo siguiente. Le voy a colocar aquí, qué sé yo, y digo panel D punto set bounds. Entonces le digo, mira, yo quiero que ese panel, tú me lo vas a colocar, le voy a poner un, un 50, le voy a poner un 30 y de ancho le voy a poner como el otro, 100 y 100. Y le voy a dar un color para que se vea la diferencia del panel D. Panel, panel D punto set background, set background, color punto, y le voy a poner, qué sé yo, le voy a ponerle un green. Y vamos a ver cómo se ve. Vamos a ver si ahora aparece. Exacto, míralo ahí. Mira dónde apareció. Fíjate que ahora es este panel, pero no me funcionó lo que yo esperaba todavía porque sigue estando fijo. Ahora que lo pienso, lo que hicimos fue, ok, lo metimos uno dentro de otro, perfecto. Eso está muy bien, porque eso es lo que es la idea, pero sigue estando fijo. Tengo que hacer que el de afuera sea, tenga el layout para que eso suceda. Tengo que aplicarle al de afuera el layout y a lo de adentro no, para moverlo manual, pero al de afuera sí, para que ese me mueva de forma automática el verde y así yo puedo aplicarle la forma manual al amarillo. O sea, el de afuera tiene que tener un layout para entonces no ponerle layout al verde y así sucesivamente. Voy a hacer esto. Ya tuviste lo que yo hice hasta ese punto. Si quieres puedes probar eso y escribir lo que no está mal. Pero para lo que yo quiero expresar o la idea que yo quiero hacer no me es factible. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocarle al panel C, voy a cambiar el panel D, yo le apliqué un layout. Le voy a aplicar un layout de forma vertical al panel C. Aquí, al panel C, cambio esto, panel C. Ahora le estoy aplicando al panel C un layout de forma vertical. Entonces, dame guiarme de esto. Ya el panel C tiene, eh, tiene ese layout. Ahora el panel D se va a organizar. Yo puedo guardarlo para seguir viendo el resultado. Esto es importante. Bueno, míralo ahí, y está uno encima de otro. La organización está ahí. Ahora, el panel, eh, el panel C, el panel C es el que tiene el layout, fue organizado. Voy a colocarle entonces
al panel D, lo voy a, vamos a ver, para no perderme. El panel B tiene la configuración, que es el que contiene los labels. Perfecto. Es el que contiene el label y el botón, y él tiene la configuración de nulo, el panel B, hasta este punto. Yo se lo había quitado anteriormente, yo creo que por eso fue una de las cosas. Tengo que ponérsela, para panel B, set, set layout, tengo que ponerle nulo. Entonces yo voy a verificar de abajo hacia arriba. Si tú te fijas, al panel C, yo le apliqué el layout vertical. El panel C tiene dentro al panel D. Entonces, el panel D, yo quiero que lo que yo agregue dentro de él sea de forma manual. Entonces, que sea de forma manual. Entonces, al panel D le vamos a quitar esto. Le voy a poner nulo. Hasta este punto ya, entonces el panel D, todo lo que yo agregue dentro del panel D va a estar de forma manual. Entonces, ya después de haber hecho eso, dentro del panel D, yo tengo el panel B. Entonces, al panel B le voy a aplicar un set bounds. Al panel B le voy a aplicar un set bounds. Vamos a ponerlo. Al panel B le voy a aplicar un set bounds. Y el panel B, que fue añadido al panel D, ya ahí vamos a ver cómo está la configuración. Míralo ahí, ahora sí me quedó. Fíjate. Fíjate que ahora me quedó. Y tú lo ves que el panel que tiene el color verde, que es este panel, el color verde, se lo apliqué set background, ¿dónde es que está? Aquí, al panel D. Me está ocupando toda la pantalla. Ok, para que se pueda notar un poco más la diferencia, voy a añadir otro layout al panel C. Eh, Voy a llamarlo panel E, porque es cuestión de que se pueda ver la diferencia. Voy a crear un panel E y ya lo puse acá, voy a declararlo, panel E. Estoy repitiendo mi procedimiento, panel E, y ese panel lo voy a colocar, tengo que colocarle algo dentro de ese panel, posiblemente. Vamos por si acaso, voy a crear otro label. Lo voy a llamar label 1. Label 1. Y luego de haber declarado ese label, voy a dirigirme, aquí yo tengo ya la declaración del label normal. Voy a copiar ese label 1 que acabo de hacer. Label 1. Voy a poner aquí, hola, label 1, para diferenciarlo. Y ese label 1 voy a añadirlo al panel E, que acabo de hacer. Panel E.add label 1. Hemos añadido el label 1 al panel E. Entonces, ese panel tiene configuración, no, pero voy a ejecutarlo. Vamos a ver, no tiene, todavía no le he añadido al panel, ese label, ese panel E, debo añadirlo al panel C, al panel C, porque el panel C es que tiene la configuración. Entonces, vamos a añadirlo. Ahí, vamos a añadir el panel. Aquí voy a añadir el panel, este panel, al panel C. Aquí, panel C. Vamos a añadir el panel E. El panel E y el panel B fueron añadidos al panel C. El panel E fue añadido al panel D. Ahora sí, el panel E fue añadido al panel C directamente. Vamos a ejecutar y a ver, míralo ahí. Mira dónde me aparece ahora. O sea, porque ahora yo lo que hice fue que agregué al panel, al panel C que tenía,
he añadido dos paneles, el panel E y el panel D. Y dentro del panel D, aquí adentro, puse el panel B. O sea, este amarillo es el panel B, este es el panel D, este es el E, y estos dos están dentro del panel C. Este que está de este lado es otro panel que yo tengo. O sea, como ves, mira cómo yo he podido mover los elementos ahí de una manera, ¿verdad? Y mira cómo estos de arriba sí se me mueve porque está directamente a un layout automático, pero estos de acá, este de acá no se me está moviendo porque la posición es fija. Mientras la posición sea fija, el que está dentro de él no se me va a mover. Para que este se me mueva posiblemente, yo tendría que ahora, dentro del panel de agregar otro panel. Otro panel sería eh, tomar, por ejemplo, tendría yo que agarrar dentro de ese panel, poner otro panel. Entonces, al panel de fuera, o sea, a este panel, aplicarle un layout, decirle, mira, todo lo que yo agregué dentro de ti, modifícalo. O aplicarle eso al panel de adentro. ¿Sí? ¿Puedo hacer eso? Es más fácil. Vamos a intentarlo. Ya, para dejar el video hasta este punto. Al amarillo, que es el panel B, es que le voy a aplicar el set bounce. Bueno, ya él lo tiene aquí. El set bounce, y lo tengo repetido por error, parece. Voy a tratar de, aquí el panel B, yo le aplico un set bounce, también aquí se lo apliqué de nuevo al panel B, 2 veces. Déjame quitarle esto. Bien, mira cómo hemos organizado esos formularios en este video. Este formulario lo he dividido en varias partes. Esto es lo que tú aprendiste o vas a aprender a hacer acá. Eh, Recuerda que, como dije, crear un formulario bien y entender su código, la necesidad es que se debe de entender que no solo con un panel y un layout se va a hacer todo el formulario, no. Hay que intentar meter un panel dentro de otro, un layout dentro de otro y así desarrollar tu lógica de programación utilizando esto. Esto ayuda bastante a la lógica porque tienes que pensar y es lo importante de este tema. Espero que hayas entendido y que más o menos tengas la idea. Esto es un tema de mucha práctica, así que espero que te suscribas. Si necesitas comprender más, recuerda ir a la lista de los videos anteriores y poder comprender lo que se hizo acá desde cero. Espero que hayas entendido. Muchas gracias por ver. No olvides suscribirte.